Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el análisis espacial de una cocina. En este caso particular hablaremos de los artefactos que tenemos, los que faltan, las dimensiones, circulación, su contexto inmediato y disposiciones. Vemos primero las dimensiones que posee: 4.20 metros de largo por 3.9 metros de ancho, con una superficie de 8.1 metros cuadrados. Para iniciar es importante ver el contexto inmediato. En este caso podemos ver por dónde es el acceso, entonces intuir que cualquier otro tipo de espacio, como el comedor, lo tenemos desde ese acceso. En los otros dos sectores básicamente no tenemos mucha noción. En el último claramente es el exterior, ya que tenemos la ventana. Ahora vamos a ver qué tenemos dentro de la cocina. Al ingresar nos encontramos a la derecha con una mesada en L, de buenas dimensiones, tiene 2.4 metros, un extremo y el otro 1.45. Me parecen apropiadas. También podemos ver un desayunador para 2 personas. En este caso no sabemos para cuántas personas es la vivienda, pero siempre, si se puede y se tiene las dimensiones, es bueno colocar como para 3 o 4 personas. Posterior a eso vemos que en la esquina superior se encuentra el anafe eléctrico, la bacha o pileta y su ventilación correspondiente. Ahora vamos a ver algunas cosas en las que podemos intervenir. El acceso, que es para afuera, me parece que podría abrir fácilmente hacia adentro. En cuanto a la mesada, me parece bueno tener tanta superficie de trabajo y espacio para movernos libremente. Lo noto un poco ajustado en el otro sector. Vemos que tiene un espacio residual que no tendría mucha función, y es muy importante tratar de aprovechar lo máximo el espacio. Podremos colocar fácilmente en ese espacio la heladera, que no posee, pero no sería muy dinámico en cuanto al recorrido por el desayunador. Luego vemos que no posee un espacio amplio para la anafe y la bacha, ya que están muy juntos. Necesitaría un poco más de espacio para trabajar. Básicamente no es mucha ciencia. Uno cuando cocina tiene que tener próximos, no pegados, la heladera, la bacha y el horno o el anafe, y una superficie óptima como para trabajar los alimentos. Bueno, ahora vamos a ver la nueva propuesta, pero antes, si les está gustando el contenido, me ayuda mucho si se suscriben y le dan like. Bueno, ahora básicamente la idea fue modificar la disposición de los artefactos que tenemos dentro de la cocina, como dijimos antes. Las dimensiones siguen siendo las mismas, 4.20 metros por 3.9 metros. El ingreso también es por el mismo sitio, únicamente modificamos la apertura de la puerta. Al ingresar nos encontramos con una isla en el centro, que contiene el desayunador para 3 personas que agregamos y mirando hacia la ventana. También tiene el espacio para la anafe. Siguiendo con la circulación nos encontramos con la heladera, que también la agregamos, y posterior el área de la bacha con más superficie de trabajo. Se amplió la ventana de 1.5 a 2 metros para una mayor iluminación. Y del otro lado tendríamos toda la mesa para poder trabajar de una mejor manera y tener guardados todos los utensilios de la cocina. También se llegó a esta propuesta por el hecho de no conocer hacia dónde continúa la vivienda. Por ende, si se requiere, se podía quitar la pared desde el acceso y posterior al desayunador, y no interfiere con el diseño. Bueno, hasta acá el video de hoy, espero les haya gustado, me ayudan mucho si se suscriben y le dan like.